¿Ok? Cuando, aquí si ustedes pueden ver, hay un elemento disruptor que es justamente la amenaza o riesgo, la que en un momento determinado puede materializarse y puede hacer que esa plataforma que nosotros trabajemos, que puede ser la red, puede ser los sistemas de, de software que se están utilizando en la empresa, u otro tipo de actividad, pueda justamente dañarse o, pueda o un servicio pueda justamente no poderse dar porque se materializó esa amenaza. Ok, a partir de ese momento, nosotros podemos hacer un análisis. ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes de que pase eso? ¿Sí? Antes de que pase eso, nosotros ya habíamos hablado que nosotros tenemos algunas alternativas. ¿Cómo gestionábamos el riesgo? Pues acuérdense, ya retroceder un poquito para que se acuerden un poquito. Aquí teníamos, ya, la forma de controlarlo, eliminarlo, compartir y aceptar, ¿no? Esas eran las formas de gestión, no se olviden. Ya. Entonces decíamos, ¿cuándo se hace esto? Justamente cuando nosotros, la prevención justamente se hace antes de que ocurra una amenaza. No se puede hacer después porque ya no sería prevención, ya sería una corrección, ¿cierto? Bien, la prevención entonces se hace antes. ¿Qué actividades deben hacerse antes, chicos? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, si yo voy a generar políticas, ¿eso se hace antes o se hace después de que se materialice un riesgo? Javier Flores, ¿qué opinas? ¿Cuándo se tiene que hacer? Javier, Javier, Perdón, profe, se quedó colgado. Este, pues antes y después, puede ser. ya. Normalmente vamos a tratar de hacerlo antes. Si lo hacemos después ya es un correctivo, ¿no? La prevención, como decimos, tiene que hacerse antes. Entonces, si nosotros generamos políticas, porque ya identificamos previamente que existe una posible amenaza de que, por ejemplo, de que haya un incendio, ¿qué es lo que nosotros prevendríamos? En base a políticas, pues diríamos, en esta zona, pues no se pueden traer, no se pueden conectar equipos adicionales a los conectores porque puede haber un cortocircuito. O no se tiene que poner alfombras en la zona de donde están los servidores. O eh, debe evitarse, debemos tener ¿cómo se llaman estos? Unos extintores en cierta zona. O coloco con anticipación también, y esto es una medida física, puedo colocar también un sistema antiincendio automático. ¿Sí? Ahora, si es que yo, por ejemplo, coloco solamente los extintores, pues a lo mejor no gano nada, porque a lo mejor nadie de ellos, de las personas que están trabajando en la zona, conoce cuál es su funcionamiento. Si yo pongo un equipo de esos, tiene que ser complementado con capacitación. Y esta capacitación incluye también ejercicios, ¿verdad? Entonces, fíjense que todas estas cosas tienen que hacerse con anticipación. De lo que mencionamos, de la forma de gestión de los riesgos, ¿qué otra cosa creen ustedes que debe hacerse con anticipación? No sé si Kevin me ayudas. Kevin, ¿qué otra cosa crees que debemos hacer con anticipación de lo que vimos de forma de gestión de riesgo? Tal vez una como... No se te eh, escuchó, Kevin. aló, Perdón, no se te tal escuchó. vez tal vez como una pequeña auditoría o algo previo a la auditoría. Es que sería una auditoría, previa a la auditoría, no tiene mucho sentido. O sea, si podemos Poner definir aquí, como son recabar los... la información, los procesos. Eso, perfecto. Entonces tendríamos que tener el control interno previamente definido para conformar que las que se haya hecho antes se esté ejecutando. Eso me dijiste tú, de lo que entiendo. ¿Cierto? Y tendrías razón. O sea, habría que poner con anticipación esos procesos para verificar. Eso sí estaría muy bien. Ese control interno que mencionamos. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer antes, Marlon? Por ejemplo, en la parte del sistema, intentar entrar o vulnerabilizar nosotros mismos el sistema, a ver si O sea, tiene una falla. para identificar las fallas. Perfecto. Muy bien. Está muy bien. Eso sería como para prevención, identificar dónde están los posibles problemas y poder, según eso, poder tomar acción, ¿cierto? Ok, eso se haría con anticipación. Muy bien. Es parte del análisis de riesgos que nosotros debemos hacer siempre, ¿no? Vamos con Steven. Steven, ¿qué otra cosa crees que deberíamos hacer anterior a que haya una amenaza? Perdón, a que se materialice una amenaza.
Exactamente, lo que mencionamos, reglas o procesos, ¿cierto? Reglas que se pueden hacer con anticipación, se hace. Pero que, si se fijan, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es tomando justamente reglas o generando procesos, poniendo cosas sobre una posible amenaza. Pregunta, ¿cuál es el proceso que nos ayuda a identificar las posibles amenazas? Porque si no, no tenemos claro qué amenaza nos puede caer o nos puede pasar, o a las cuales estamos expuestos, pues igual nos puede pasar algo. Tenemos que saber primero qué amenazas estamos haciendo o sobre cuáles tenemos que cubrirnos, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso para hacer esto? Para identificar las amenazas. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese proceso? No, la planificación estratégica nos da directrices de metas y de definición de trabajos hacia dónde queremos llegar, pero desde el punto de vista de la empresa. Y hablamos justamente también de la empresa, pero de la parte informática. ¿Cómo haríamos aquí? ¿Cómo se llama el proceso para llegar a ese análisis? Perdón, a ese resultado, de identificar las amenazas. ¿No se acuerdan? Se llama análisis de riesgos, chicos. Entonces, acuérdense que para el análisis de riesgo nosotros habíamos comentado que primero hacemos una identificación de las amenazas, ¿sí? De todas las más sencillas hasta las más locas que se nos puede ocurrir, las más complejas inclusive dentro de eso. ¿Sí? Y de eso hacemos un análisis. Y acuérdense que calculábamos, le poníamos el riesgo de cada una, y según eso podíamos luego hacer una cuantificación de las amenazas. ¿Ok? Esa cuantificación o priorización, mejor dicho, priorización de las amenazas se hace justamente tomando en cuenta el valor de riesgo que tenga. Las más altas son las que se atienden primero. Las que tengan un riesgo más alto son las que nosotros vamos a trabajar primerito, ¿no? Y luego, obviamente, si nos alcanza el presupuesto, vamos a atender las que sean de menor riesgo. ¿Ok? Entonces, eso es una cuestión importante. Necesitamos hacer primeramente un proceso de análisis de riesgo para poder tomar decisiones. Sin eso no tenemos claro sobre qué vamos a trabajar. Bien. Y justamente en esta partecita les comentaba cuando comenzábamos las clases, que suele pasar que las empresas aquí en Tungurahua, por lo menos, les contaba que casi el 95% de las empresas aquí en Tungurahua no tienen hechos un plan de contingencia, un análisis de riesgo, ¿no? Un plan de contingencia basado en análisis de riesgo. No tienen hecho eso. Y el 5% que queda, solamente un 3%, perdón, un 3% lo hace más o menos, no lo hace bien, lo hace mal, y el 2% nada más lo hace realmente bien. ¿Sí? Eso realmente es una pena y preocupa, pero también significa que para nosotros nos queda un campo de trabajo bastante grande. Si ustedes algún rato quieren ponerse una empresa para hacer este tipo de trabajos como ingenieros de sistemas, lo pueden hacer, porque ya ven que hay un campo enorme para hacerlo, ¿no? Y las empresas que tienen departamentos de sistemas muchas veces dejan eso para el último porque no tienen tiempo, porque están ocupados con otro tipo de cosas, solucionando los problemas del día a día que pasan en las empresas. Entonces, esta cuestión también es importante resolver. Pero bueno, entonces decíamos, necesitamos primeramente tener un análisis de riesgo para esto. Con el análisis de riesgo nosotros podemos definir lo que se debe hacer antes, poner elementos disuasivos como por ejemplo reglas o incluso castigos, que si te pasan ciertas cosas a las personas se les sanciona o simplemente se les llama la atención. Esos son disuasivos, ¿no? Ahora, también hay los elementos preventivos que mencionamos, como poner los cortapicos, como poner sistemas de antiincendios, que pueden ser automáticos o manuales, como poner en ciertas zonas elementos de control de acceso a los data centers, etcétera, ¿no? Todas las cosas que se pueden hacer antes para prevenir algo, funciona. Dentro de eso también cae lo que es, por ejemplo, colocar un antivirus empresarial, eh, que sería en cada computadora, pero actualizado solamente a través del servidor, y el servidor en la red interna lo actualiza. Como también puede ser colocar un firewall, como puede ser colocar elementos de redundancia para que si algo falla, pues tenemos otros para que tomen su lugar y podamos seguir trabajando. Eso se llama prevención. ¿Ok? Pero les mencionaba otra cosa. Dentro de la gestión que nosotros mencionamos de riesgos, teníamos la eliminación del riesgo, tendríamos el controlar el riesgo, que es parte de la mitigación. Tenemos también el pasar a terceros la responsabilidad y la otra, bueno, la aceptación también, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí, con anticipación, si nosotros queremos pasar el riesgo a terceros, tenemos que contratar con anticipación un riesgo, pero un seguro. No podemos contratarlo después que se ejecutó que se materializó una amenaza. No lo puedo hacer después porque no me van a permitir hacerlo.
Se contrata un seguro con anticipación. Y para contratar el seguro necesitamos definir primeramente sobre qué cosas nosotros vamos a asegurar, porque cada uno de los seguros tiene un riesgo. ¿Ok? Normalmente yo daba la asignatura de gerencia y en esta partecita les sabía mandar a los chicos a que estudien, a que hagan un estudio de mercado para identificar cuáles son los seguros que estaban vigentes para las empresas en la parte de tecnología. La mayoría de esos seguros se basan simplemente en la parte de hardware, pero tienen un costo relativamente alto. Pero no aseguraban, por ejemplo, la información o no aseguraban otro tipo de cosas. ¿Okay? Solamente los equipos, no la información. Hay seguros internacionales sobre los cuales ustedes también pueden contratar. E incluso en los seguros nacionales ustedes pueden llegar a cierto tipo de acuerdos con ciertas empresas para asegurar específicamente la información. Eso tiene un costo relativamente más alto que lo del hardware. ¿Por qué? Porque la información resulta ser mucho más importante para la empresa que solamente los equipos. ¿Ok? Entonces, eso, como digo, nosotros tenemos que identificar qué elementos necesitamos nosotros respaldar mediante un seguro, y eso significa también una erogación económica que puede ser mensual o anual, pero que realmente resulta siendo un poquito cara. Pero en algunos casos vale la pena hacerlo. Ahora, si es que nuestra empresa no tiene la posibilidad de hacerlo por los costos, tenemos que tomar otras alternativas, ¿no? Tenemos que ver otras formas de trabajo sobre el tema. Y en último caso, no se olviden que incluso la misma aceptación de un riesgo que nosotros identificamos, pero que no podemos hacer nada para solventarlo, también es una alternativa. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que de pronto nos va a caer nos puede caer un meteorito, o nos cae un satélite encima de la casa, de donde se encuentra la empresa, y se daña y desaparece el data center, pues bien, sobre eso no podemos hacer nada. Identificamos el riesgo, sabemos que puede estar ahí, pero como no tenemos los recursos técnicos ni el dinero para poder solventar eso, bueno, sabemos que existe, pero no podemos hacer nada. ¿Ok? Entonces, en esos casos, nosotros ya identificamos, como digo, los elementos disuasivos y preventivos. Ahora, hay también elementos detectivos que nosotros podemos ir implementando para saber que en un momento determinado está ocurriendo justamente una amenaza. Determinar que en un momento está pasando algo y poder, según eso, también tomar una acción en el momento que está pasando la situación. Estos elementos detectivos pueden ser sensores, por ejemplo, sensores de movimiento dentro del data center para saber si es que en algún momento determinado alguien ingresó a nuestro data center cuando nosotros no lo hubiéramos autorizado. Podemos poner también elementos detectores de humo para generar, eh, eh, unidos a un sistema antiincendios, pues que inmediatamente se disparen los aparatitos y pueden apagar el incendio. Podemos tener también por ejemplo, un elemento automático que si se va la luz en la red normal, pues inmediatamente encienda un generador de energía eléctrica y podamos seguir trabajando a nivel de data center, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son elementos detectivos que justamente en el momento que están ocurriendo las cosas, nosotros lo podemos detectar. Eso obviamente tiene que ser hecho con anticipación. Los elementos detectivos se generan justamente antes, o se compran, o se definen justamente antes de que ocurra una amenaza, para tenerlo en ese momento. Ahora, en el momento que ocurre la amenaza o riesgo, ¿sí? En el momento que ya ocurre la amenaza o riesgo, lo que viene, ya tenemos un problema, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, incluso eh, ya se nos quema la empresa, o se nos dañó un disco duro, o bueno, pasa alguna cosa de las amenazas que nosotros hayamos encontrado, pues posteriormente a eso, tenemos que tener alguna consecuencia de cómo vamos a proceder en el caso de que ocurra eso. Bien, y eso justamente lo hacen los planes de contingencia que mencionaron hace un ratito. Los planes de contingencia, entonces, fíjense que aquí, en esta zona, aquí justamente va el plan de contingencia o plan de continuidad de negocio también. ¿Qué es lo que hace esto? Nos da o nos brinda ya con anticipación una serie de acciones, ¿sí? Una serie de acciones que nos van a permitir poder enfrentar el problema que tenemos. Por ejemplo, supongamos que en algún caso se nos dañó el disco duro de la computadora. ¿Ya? Puede que porque venga por diferentes circunstancias. Se fue la luz de golpe, se dañó un disco duro. Hubo una falla mecánica normal por cuestión de uso del sistema, de la computadora,
que puede pasar, a muchos de ustedes habrá pasado que alguna vez se le dañó el disco duro su computadora, los servidores también pasa. Ya, ¿qué pasa ahí? Sí, también se nos daña el disco duro. Alguien pasó por ahí, sin querer pateó el tomacorriente, se apagó la computadora de golpe y se dañó el disco duro. Bueno, cualquiera sean las condiciones que hayan ocurrido, pues nosotros ya identificamos que puede pasar que en un momento determinado se nos dañe el disco duro y qué vamos a hacer con respecto a eso. ¿Sí? El plan de contingencia nos va a decir, a ver, si es que ocurre esta circunstancia, si es que existe un daño de disco duro, lo que ustedes tienen que hacer es llamar al proveedor de tal empresa, incluso pueden poner el nombre del contacto de la empresa y poder directamente hablar con él y decirle que nos envíe un disco duro ya lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron el trabajo con anticipación de hablar con los proveedores, identificar que ellos tengan los discos que pueden ser utilizados dentro de nuestro servidor con las características específicas que utiliza nuestro servidor y con ellos directamente podemos pedir. Caso contrario, lo que nos quedaría es, recién nos damos cuenta que se dañó el disco duro y recién ponernos a buscar un proveedor. Toma su tiempo, a lo mejor no tienen stock, bueno, y se vuelve un caos realmente hacer. Y eso nos demora más o sea, se demora más en poder volver a un estado estable donde podemos seguir trabajando. ¿Okay? Entonces el plan de contingencia lo que realmente hace es eso. Define diversos tipos de acciones previamente analizadas para que ustedes en el momento que ocurre una amenaza o riesgo se mentalizó, ustedes puedan volver a un estado estable de trabajo. ¿Ok? Pues supongamos que tenemos vamos con el mismo caso de disco duro o simplemente un daño en la base de datos. Bien, se daña la base de datos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O se daña el disco duro donde estaba la base de datos, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos el disco duro y luego tenemos que subir la información de la base de datos, ¿cierto? Si nosotros tuvimos previamente definido el proceso de respaldos, pues nosotros simplemente cogemos los últimos respaldos y subimos a la base, al disco duro que se dañó, al nuevo que ya se cambió, y ya tenemos funcionando la base de datos. Pero ¿qué pasa si nosotros no tuvimos con anticipación la definición de hacer respaldos? Entonces, tenemos un problema. ¿O qué pasa si nosotros nunca verificamos los respaldos como parte del proceso de manejo de respaldos? Pues a lo mejor cuando vamos a ver el respaldo está dañado, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta, resulta que son 4, 5, 6 días anteriores al evento, a la mentalización de la amenaza, que ya hubo un efecto de esto. Eso que les estoy contando es real. ¿Sí? Esto que estoy contando es real. Muchas veces pasa. Yo lo he visto en algunas ocasiones en empresas, incluso de técnicos de experiencia. Se confiaron en que los respaldos se hacían automáticamente y cuando hubo un daño, quisieron levantar los respaldos y lastimosamente estaban dañados o estaban guardados con números, con tamaño cero. Hay diferentes circunstancias por que ocurra eso, pero en cualquiera de esas nosotros siempre tenemos que ir verificando y tiene que haber un proceso previamente definido para que nos ayude a controlar eso. ¿Ok? Entonces, claro, el plan de contingencia nos va a decir que hagamos la revisión, pero también nos va a indicar paso por paso cómo retomar, cómo subir esos respaldos. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un respaldo completo, claro, la solución significa subir directamente en el motor de base de datos del respaldo anterior. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un respaldo acumulativo, un respaldo ¿cómo se fue el nombre? Se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estos? Ay. Bueno, hay diferentes tipos de respaldos, como ustedes a lo mejor conocen. Existen los respaldos completos, existen los respaldos que se van haciendo parciales, acumulativos. Existen otros respaldos que se van haciendo también de parcialmente y decrementales. Existen otros dos tipos de respaldos que ya no recuerdo. Pero bueno, ustedes cuando hacen el análisis tienen que definir qué tipo de respaldo van a hacer y el plan de contingencia debe darlos paso por paso cómo subir esos respaldos. En el caso de los que son acumulativos, lo que pasa es lo siguiente. Yo, por ejemplo, saco un respaldo mensual general de todo el sistema y cada día o cada semana voy sacando un respaldo parcial, donde simplemente voy copiando las cosas adicionales que se cambiaron a la base de datos en esos tiempos. ¿Qué es lo que gano con eso? Pues que los respaldos ya me van a ocupar menos espacio. Porque si yo todos los días saco el respaldo de una base de datos completa, pues a lo mejor si la base de datos me tiene 5 gigas y el disco mío tiene 100 gigas, pues a lo mejor con 20 respaldos ya se me llenó el disco duro. ¿Ok? Pero en cambio, si yo hago un respaldo acumulativo, pues hago un respaldo de 5
de 5 gigas el primer día del mes, y si voy haciéndolo cada día, a lo mejor cada día los cambios que no me representarán más de 500 megas, ¿sí? Para que tengan una relación de lo que estamos hablando. Claro, voy a ahorrar mucho espacio, ¿no? ¿Quién decide eso? El departamento de sistemas. Noten que nosotros ahora estamos analizando esto como auditores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer justamente es simplemente identificar qué es lo que se tendría que haber hecho en esta zona, no para hacerlo nosotros, sino para recomendar y revisar el trabajo que hicieron los demás. Si yo no tengo claro, si yo no tengo claro el proceso que se tiene que hacer, o sea, haber hecho anteriormente a esto un análisis de riesgos, luego saber cómo voy a gestionar cada uno de los elementos, y luego tener un plan de contingencias, pues a lo mejor alguien me dice, no, nosotros tenemos un plan de contingencias, y nosotros a lo mejor con esto ya nos quedamos quietos, y dijeron, sí, tenemos un plan de contingencias, ni siquiera lo revisamos, a lo mejor incluso está mal hecho. ¿Ok? Seguramente estará así si no tiene un análisis de riesgos. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que tiene que haber todos estos elementos para poder trabajar adecuadamente. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. Perdón que vaya un poquito rápido, pero no. Si es que no está claro, avísenme, por favor. ¿Aló? Está claro. Sí, está claro. Ya, chicos. Bueno, cualquier cosa me avisan, me detienen nomás si es que alguna cosa no se queda clara. Vamos a pensar aquí. Ya. Ahora, esta partecita necesitaba comentar con ustedes. Existen algunas normas de auditoría. Estas normas conocidas son las siguientes, ¿no? Las que vamos a ver son las más conocidas. Tenemos COSO, ¿sí? Que está relacionado con el Comité of Sponsoring of the Organization of the Threadway Commission. Disculpen, mi inglés no es muy bueno, pero es lo que es como más o menos se pronuncia esto. Esta es una de las normas que funciona. Y vamos a hablar de COSO específicamente. Bueno, lo adelanto. COSO es una metodología basada en justamente elementos de auditoría o procesos de auditoría que deben utilizarse para diferentes procesos, no solamente de tecnología de la información, es para todo lo que corresponde a auditoría. Y este elemento, COSO, esta metodología es tan importante que inclusive todo un país como México lo utiliza en su gestión pública, ¿sí? Es decir, el gobierno utiliza COSO para la gestión de auditoría de sus entidades, ¿no? Entonces, como ustedes pueden escuchar, es realmente útil y obviamente también tiene su aplicación en la parte de tecnologías de información. Tenemos ITIL, ¿sí? ITIL es una o librería, ¿sí? Para la infraestructura de tecnologías de la información, ¿ok? Esta librería fue desarrollada en 1990. Normalmente esta librería explica sobre ciertos eh, metodologías de trabajo que ustedes pueden utilizar para manejar todo lo que es la infraestructura de tecnologías de la información. ¿Ok? Nos da cierto tipo de información sobre el tema. Aquí podemos trabajar sobre diferentes cosas, no solamente es cuestión de auditoría, pero nos da una guía de que si es que alguna empresa quiere utilizar UTIL, pues ya tiene una definición de qué es lo que quiere, qué es lo que debería hacer para poder levantar información para auditoría. ¿Okay? Más que eso, ellos lo toman para el trabajo, pero obviamente nos genera la documentación para auditoría. También tenemos las ISOs. Tenemos, por ejemplo, la ISO 17799. ¿Ok? Esta ISO, por ejemplo, justamente habla de la auditoría informática. Ahora, también tenemos las ISO 27000. Hay una familia que son las ISO 27000. Y dentro de esas también tenemos algunos elementos que podemos utilizar para auditorías. ¿Ok? No nos vamos a meter solamente con esta numeración. Existen otras adicionales que podemos utilizar, ¿no? Siempre es necesario revisar cuáles son las ISO que se encuentran ahorita funcionando. También tenemos otra norma otros elementos que se pueden utilizar para definir normas de auditoría como COVID. COVID es el control, objetivos de control para información, ¿sí? Y tecnologías relacionadas con IT, con tecnologías de la información. Entonces, COVID también es una serie de elementos que también se basa más que todo en la parte administrativa, basado en como servicios, no como procesos. Eso es algo interesante.
Ellos tienen una visión diferente, se identifican como servicios, los elementos que trabaja con los elementos que trabaja el departamento de sistemas. Y a esos servicios los van a tratar de administrar, ¿no? Desde el punto de vista del manejo del servicio integral, que pueden tener varios elementos internos que forman parte de ese servicio. ¿Ok? Pero eso es lo que hace COVID. Pero ya a su vez, como ya define ciertas cosas, pues nos permite a nosotros también definir elementos que van a ser utilizados en lo que pueden ser utilizados en la auditoría. Listo. ¿Hasta aquí preguntas? Tampoco es el objetivo nuestro en este momento de enfocarnos un poco a definir esta norma de auditoría. Ya vamos a entrar, en eso lo haremos en el siguiente parcial. Ahí entraremos mucho más a fondo a revisar cada una de estas metodologías, por lo menos las más importantes. Ya. ISACA es es justamente la entidad que maneja a algunos de estos elementos. Ustedes se pueden encontrar en internet, búsquenlo como www.isaca.org y van a encontrar varios de la información que estamos mencionando. Incluso ustedes pueden obtener capacitación. Si ustedes se registran como estudiantes, bueno, no sé si sigue así como lo estoy contando, pero hace tiempo, ustedes, ustedes podían ingresar como estudiantes y se podían registrar, creo que era un pago anual de $20, algo así, y tenían acceso a todo lo que eran los cursos, a todo lo que era información para poderse certificar como experto en un tema de estas metodologías, ¿no? Más, vamos a ver si es que lo puedo abrir un ratito, permítanme, que a lo mejor les interesa a ustedes eso. Permítanme un ratito. Lo hice acá. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ya, esta es la página de isaca.org, ¿no? Como les decía, ustedes aquí, voy a mover esto de Zoom. Entonces ustedes aquí pueden, como pueden ver, pueden sacar una membresía. Puedes manejarlo como profesional, recién graduado, como estudiante. Sí, todavía se mantiene la opción de estudiante. Vamos a ver como estudiante cuánto nos cuesta. Estaba... $25. $25. Ya. Y luego, si ustedes ya acceden a la información, pueden ustedes aplicar también al examen de experto en... Existen varios niveles, ¿no? Pero existe en nivel 1. Ustedes pueden justamente empezar a darle aquí, y como si son ya miembros de ISACA, el costo sale menor que si es que lo compraran sin ser miembros de eso, ¿no? Ah, son las, digamos, la base de donde ustedes pueden dar los exámenes. Hay otras certificadoras a nivel nacional que también les ofrecen dar estos certificados, pero ellos a la larga, ellos tienen que contratar a ISACA para poder ellos certificar, entonces mucho más barato les sale trabajar directamente con esta empresa, ¿no? Por si acaso. Ustedes pueden ver, existen elementos de entrenamiento, existen conferencias, entrenamientos en personas, entrenamientos en línea, diferentes tipos de cosas que son bastante interesantes para las personas que están interesadas en estos temas. Si es que en algún momento ustedes, como les decía, se toman la decisión de generar una empresa y dentro de esas empresas dar los servicios de auditoría o de planificación, pues esta es una planificación informática, a ustedes les puede servir bastante esos cursos. ¿Okay? Es una inversión que sería interesante que lo puedan hacer como estudiantes todavía, que les haga más barato, ya como recién graduados o como profesionales les haga mucho más caro, ¿no? Así es que tomen eso en cuenta, chicos. Bueno, volvamos a las diapositivas. Bien. Bien, chicos, aquí las siguientes diapositivas que van a ver ya habla un poquito más sobre los diferentes marcos de trabajo, como son COVID, si mal no recuerdo,
solamente habla de eso. No les voy a dar aquí clase por cuestiones de tiempo. Recuerden que hemos perdido prácticamente 2 semanas, 1 semana y media de clase con ustedes. Entonces les voy a pedir que esto hagan una lectura rápida de esto. No va a entrar mayor cuestión de esto en las pruebas, es que no se preocupen, pero sí necesito que les se lean por si tienen, para que tengan un poco de conocimiento de esta área, ¿no? Por favor, esto para de hoy en 8 voy a hacer una pequeña tarea aquí en clases personal, donde voy a verificar si ustedes conocen, han leído lo que se encuentra aquí, ¿hecho? Entonces, sí les recomiendo, como digo, para de hoy en 8 que vengan leyéndose todo eso que se encuentra a partir de la diapositiva número 24, ¿ok? De la 24 en adelante, por favor, vénganse leyendo para de hoy en 8. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna. Ya. Bien, ahorita voy a abrir unas diapositivas que son una parte importante para definir cuáles son las áreas de auditoría que se manejan a nivel de informática. Y de esas nosotros vamos a escoger aquellas que son más relacionadas, que están más relacionadas justamente al desarrollo, al desarrollo o a la auditoría del sistema, ¿no? Aquí está. Esta ya la voy a subir al aula virtual para que ustedes también lo tengan. Bien, las áreas, recuerden que nosotros habíamos mencionado que la auditoría informática puede tener muchos campos. Y normalmente nosotros cuando nos contratan para hacer una auditoría, nosotros podemos hacer una auditoría general informática de todos los procesos que correspondan al departamento de sistemas, o nos pueden contratar para hacer una auditoría específica. Lo común es que nos contraten para hacer la general, pero también, como digo, hay algunos casos que nos contraten específicamente para hacer algún análisis de algún tipo de proceso específico. Normalmente las áreas de la auditoría que se manejan son las siguientes. Tenemos la auditoría física, la auditoría ofimática, la auditoría de la dirección de gestión, la auditoría de la explotación, la auditoría de mantenimiento, la auditoría de base de datos, la auditoría de sistemas, la auditoría de comunicaciones, la auditoría de desarrollo de sistemas. Pero fíjense una cosa adicional, aquí normalmente no se pone, pero es importante reconocer algo. En cada una de estas, siempre va a haber una fase, una parte de la que corresponda a una auditoría de seguridad. ¿Ya? Preparar la letra. Siempre es complicado manejar con el mouse. Bueno, entonces decíamos, esta auditoría de seguridad está implícita dentro de cada una de esas auditorías que nosotros vamos a ver. Porque si nosotros hacemos una auditoría física, donde revisamos cómo están los equipos, también revisamos la parte de seguridad y de acceso a los mismos. Entonces, a la larga estamos haciendo una parte de la auditoría de seguridad dentro de la auditoría física. También si revisamos en la parte de informática, también de pronto podemos revisar que los tipos de procesos que tienen que manejan el software que se tiene en la oficina, pero para evitar, por ejemplo, que tengamos un acceso por virus o tengamos un acceso que a través de algún programa pueda permitirse acceso a la información delicada de la empresa. Entonces también estamos haciendo auditoría de seguridad. La auditoría de la división de gestión justamente están definidos claramente los roles que cada persona del departamento de sistemas tiene en las diferentes actividades que maneja el departamento de sistemas. Y eso justamente también tiene que ver también con lo que es la definición de políticas para el manejo de la parte informática con los demás empleados. Entonces, también a la larga también tiene que ver con la parte de seguridad que se maneja desde ese punto de vista. Entonces, cada una de ellas, nos podríamos ir extendiendo un poquito más, pero cada una de ellas maneja un poco de auditoría de seguridad dentro del tema que le corresponda. Y si hacemos una auditoría general de la informática,
pues ahí obviamente también nos correspondería hacer una auditoría de seguridad de todos los elementos que están implícitos, ¿no? Dentro de esto. ¿Alguna duda, pregunta sobre el tema? ¿Preguntas? Avancemos entonces. Bien, ahora vamos a hacer una revisión bastante rápida de cada una de estas auditorías. Y luego, como digo, vamos a ya meternos en cada una de ellas con mucho más énfasis, ¿no? Bien, ¿qué es la auditoría física o de qué se dedica? Es la auditoría que se aplica a todos los activos informáticos, las observaciones, de dónde están y que existan en el inventario y la prevención y la seguridad de los equipos y de las personas, ¿no? Entonces, fíjense, la parte superior dice, la seguridad física garantiza la identidad de los activos humanos, lógicos, materiales de un centro de cómputo. ¿Qué acciones o qué es lo que se supone que tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones de esta auditoría física? Pues la revisión de los activos, como mencionamos, de todo tipo, y que estén físicamente seguros y adecuados. Detectar las posibles fallas físicas. La revisión de un plan específico de desastres. La identificación de los planes de acción para la seguridad. La comprobación de la existencia de los medios físicos y su funcionalidad. Garantizar la integridad de los activos humanos, lógicos y materiales del centro de cómputo. Recuerden, entonces, cuando hablamos de auditoría física, nos referimos a todos los elementos que forman parte de la empresa, dentro del punto de tecnologías de información. Hablamos de equipos, de hardware y software, y hablamos de redes también, y hablamos de seres humanos también, de la seguridad en función de los seres humanos. Entonces, una de las primeras cosas que se suele hacer aquí es la revisión de los equipos. Es decir, nosotros tenemos un inventario, ¿sí?, de los equipos que están a nuestro cargo, y ese inventario normalmente, o sea, cada uno de esos equipos normalmente está asignado a una persona, uno de los empleados, puede ser una secretaria, un vendedor, un bodeguero, lo que sea. Entonces ellos tienen la computadora, pero están a cargo nuestro también. Entonces lo que hacemos en ese caso es, primero identificar que hay el inventario, otro de los procesos es verificar el estado de esos equipos, significa que nosotros vamos a ir hacia el sitio donde se encuentra, revisar que, por ejemplo, el código que se encuentra sea el mismo que fue encargado. En algunos casos puede pasar que a alguien se le ocurrió robarse solamente un equipo, etcétera. Entonces puede pasar que nos cambien los equipos. Entonces siempre hay que revisar que correspondan los códigos a los que nosotros habíamos asignado inicialmente. Adicionalmente necesitamos verificar que el equipo está funcionando, que esté en condiciones óptimas para poder seguir trabajando. Y que la persona a la que se le asignó tenga el equipo que se entregó. Hay muchas ocasiones en que nosotros le asignamos, por ejemplo, el equipo a una persona y después resulta que nos vamos a revisar y lo tiene otro, ¿sí? O se confundieron o lo que sea, pero fue ah, ah, intencionalmente el cambio. Entonces esas cosas nosotros tenemos que tener el control para saber quién tiene cada equipo. ¿Por qué? Porque cada equipo normalmente está relacionado con un perfil de usuario y con accesos específicos a cierto tipo de información. Entonces, obviamente eso también es un problema en el momento de la seguridad, ¿no? Bien. También tenemos la auditoría ofimática. ¿Qué es la auditoría ofimática? Pues son todos los programas o aplicaciones que en conjunto sirven de herramienta para generar, procesar, almacenar, recuperar, comunicar y presentar la información en un lugar de trabajo, así como de forma doméstica a través de la cual se realiza la evaluación de auditoría. Bien, antes de entrar a la función. Chicos, cuando hablamos de ofimática, como estamos viendo, son justamente todo el software que utiliza una empresa para poder trabajar a nivel justamente de la parte operativa. Entonces, ¿qué software nomás podría caer dentro de este tipo de esta definición descrita ahorita? Kevin, ¿qué tipo de software entenderías que cumple eso? La herramienta de Office, el O conjunto sea, de por ejemplo, el Office, ¿qué más? Vamos con estilo. ¿Qué otro software podría caer dentro de esto? Sí. Sí, exactamente. ¿Un software contable utiliza la empresa? Pues sí, puede ser parte de. Sí, puede ser parte de. Porque es el software que necesita para trabajar como oficina. También. También. ¿Qué más? Vamos con Andrés Villacrés. ¿Qué otro software podría entrar dentro de esa clasificación?
Eh, no sé, creo que mi compañero dijo el paquete de Microsoft ¿Ya? Pero no solamente eso, ¿qué más hay? en caso de Pon- Windows. ponte a pensar en una oficina. Si ustedes alguna vez hicieron alguna práctica, pues habrán visto que en las empresas tienen diferentes tipos de software, no solamente eso. ¿Qué más? Hay diferentes departamentos, ¿no? Hay publicidad, hay ventas, hay inventarios, hay contabilidad, hay la parte gerencial, o sea, de todos manejan cierto tipo de software. ¿Cuál sería? Bueno, lo que sé en el caso de departamento de publicidad, utilizan lo que es para diseño, lo que es de Adobe. Puede ser Adobe, puede ser Corel, y puede ser gratuitos como GIMP o OBS u otro tipo de cosas, ¿no? Todos esos software entrarían dentro de esto, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver con quién me parece que me falta. Javier Flores. Profe, los SGBD para controlar las bases de datos. Sistemas de gestiones de base de datos. Sí, Directamente para ofimática no. Directamente para ofimática no, porque eso lo manejan directamente el software como tal, o sea, el sistema gestor de base de datos, lo maneja directamente el departamento de sistemas. No lo maneja. Lo que se utiliza es el software que se conecta a la base de datos. sí, Pues exacto. ya. O sea, sería el ERP, por ejemplo. Podría ser. Sí, eso sí. Muy bien. ¿Quién más me falta? ¿Quién no ha contestado todavía alguna pregunta? Alejandro, esta pregunta a ti. No, Dale, dame un ejemplo de un software. tal vez el software que es para la conexión entre las computadoras y los equipos de impresión y de copia y escáner. Sí, también, justamente eso es un elemento importante. Tú hablas de los drivers para poder imprimir. Sí, Sí, el software. es software para eso. Perfecto, sí, también es importante. Podría Una ser cosa el que, sistema Mónica. claro, ese sería un sistema contable. Es un sistema contable, sí, también. También. Se nos está olvidando algún software específico, chicos, alguna cosa importante que normalmente tienen todas las computadoras. Dime. ¿También? ¿También? ¿Un sistema de correo? A ver, sí, claro, todo lo que la empresa utilice. Ahora, la cuestión de WhatsApp es muy delicada, ¿no? Recuerden que depender de servicios externos, pues simplemente es eso, pasarle la responsabilidad a otro y depender de lo que le pase a esa empresa para que nosotros podamos trabajar. Las empresas debemos tratar de ser lo más independientes, pero también lo más optimizado en cuestión de costos. WhatsApp funciona bastante bien porque nos permite comunicarnos, ¿sí? Pero ustedes saben que hace unos días se cayó WhatsApp, por ejemplo. Pasó algunas horas sin trabajar. Y si una empresa depende solamente de WhatsApp, pues estamos complicados. Debe haber otro tipo de software. Es bueno, son decisiones que toma el departamento del sistema. Pero nosotros obviamente tendremos que analizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo el software que ellos utilicen. ¿Ok? Está bien, lo que tú me mencionas está bien. WhatsApp también podría ser parte de la auditoría ofimática que nosotros podríamos revisar. ¿Ok? Algo más se nos está olvidando, chicos. Hay otro software que utilizan todas las computadoras en las empresas que se nos está quedando. También, exactamente. El sistema operativo es fundamental para nosotros. Sin el sistema operativo no podemos trabajar. Entonces, también es un software que nosotros debemos revisar. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, también. Nos está quedando algunos otros más de seguridad. Los antivirus, ¿cierto? Los antivirus también nosotros vemos en todas las computadoras. Es un elemento fundamental para evitar cierto tipo de accesos. Firewalls también. eh, las mismas computadoras también lo tienen. Debemos verificarlos. ¿Ok? Son elementos importantes. Ahora, ustedes mencionaron hace un ratito, me mencionaron el tema de la, de la, de los drivers de impresión. Y sí, me parece una muy buena observación la tuya. Verán, hace algunos años yo trabajaba como consultor independiente en Quito. Bueno, con un compañero de los dos formamos una empresa. Y lo que hicimos, un momento determinado, fue que nos llamaron un bufete de abogados en una zona bastante importante de Quito, un centro comercial de Quito, que es más o menos por el estadio de Atahualpa. Es una zona de bastantes empresas y se mueve bastante dinero por ahí. Teníamos un cliente que nos llamó, eran alrededor de 60 computadoras, y de un día a otro dejó de funcionar la impresión.
en todas las computadoras. Y habían intentado reinstalar con los instaladores que ellos tenían y no funcionaba. Bueno, nos llamaron a nosotros, fuimos, acompañamos la revisión que ocurría. La misma gente del departamento de sistemas que tenían ahí no pudieron solucionarlo, pues nosotros nos encargaron ese trabajo. ¿Qué es lo que encontramos? Y por eso justamente es importante lo que les mencionáramos hace un ratito. Hay que verificar todo el software que nosotros tenemos. Inclusive la cuestión de mantenimiento de ese software. ¿Ok? Entonces, les comento. ¿Qué es lo que ocurrió? Todas las computadoras estaban conectadas a Internet directamente a través de la red de la empresa. Y todas tenían habilitados la opción de actualización automática del sistema operativo. Y justamente el día anterior se había lanzado una actualización del sistema operativo. Creo que era Windows 7, no recuerdo qué actualización fue. Claro, se habían actualizado toditas y lo que ocurrió es que esa actualización eh, tenía algunos cambios que no dejaban que el controlador funcione bien. ¿Ok? No sé si les ha pasado a ustedes. Si en algunas actualizaciones del sistema operativo se instalan y algún software deja de funcionar. ¿Ya? A lo mejor les ha pasado con algún tipo de juegos, les ha pasado con algún otro tipo de programas. Incluso con cámaras de video, de drivers para otro tipo de cosas. A mí sí me ha pasado. Ponía cámaras para, por ejemplo, para Windows 7, se actualicé Windows 10 y ya no tenía un controlador para eso. Me tocó comprar otra cámara para una computadora de escritorio. Pues bien, eso es justamente lo que les ocurrió. ¿Y cómo solucionamos? Pues tuvimos que hacer me descargué el software actualizado simplemente desde internet y pude instalar en todas las computadoras y comenzaron a funcionar. Así de sencillo. Pero claro, determinar cuál fue el problema fue lo que nos demoró un poquito. Nos demoramos alrededor de 2 horas en identificar todo esto. Y a instalar en la Torre 60 nos demoramos otras 2 horitas más. Es decir, en 4 horas solucionamos el problema. Pero ellos habían dejado de trabajar alrededor de día y medio. Imagínense que lo que es para una empresa, no, más que todos los abogados, la parte de impresión es muy importante. Imagínense que todos ellos no podían imprimir. Hablamos de 60 personas detenidas en ese proceso porque no lo podían hacer. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque la gente de sistemas de la empresa no definió políticas de actualización. Entonces, normalmente lo que se hace ahí es decir, a ver, ¿se va a actualizar? Ok, pero tiene que pasar primero por una revisión del departamento de sistemas. Entonces, se bloquean todas las actualizaciones automáticas y solamente el departamento de sistemas verifica en una computadora que tiene con todo el software que maneja la empresa, ¿sí? Solamente para pruebas. Pues en esa computadora hacen justamente la actualización, verifican que todo está funcionando bien y luego que se aprueba, pues se permite la actualización de todas las computadoras. En el caso de de que se detecte una falla, pues no se actualiza las otras computadoras hasta que haya una nueva actualización, igual se procede a lo mismo, ¿no? Verificar que todo funcione correctamente. De esa manera nos evitamos problemas. Y otra cosa importante dentro de esta parte de la informática es que si nosotros no tenemos el control del software que está instalado en cada computadora, pues nos pueden instalar un software pirata, nos pueden instalar un software que no corresponde, inclusive podría haber instalaciones de software que con el cual nos están espiando, cosas de ese tipo. Entonces, este tipo de control se maneja obviamente con políticas escritas en reglamentos y también se maneja con controles ya dentro de un sistema operativo. ¿Ok? Entonces, hay muchas cuestiones que podemos manejarlo de esa manera. Y es mucho más fácil manejarlo centralizado que ir manejando de computadora en computadora. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los dominios, ¿cierto? De los dominios de Windows. Cuando ustedes manejan una computadora conectada a un dominio, el servidor de dominio lo que hace es identificar a cada usuario y permitir, según el perfil o la definición que se haga para cada perfil definido o para cada usuario que también se puede definir dentro del dominio de Windows, y a ese le podemos manejar todo el sistema operativo como nosotros queramos. Podemos inclusive desactivar ciertos tipos de puertos, activar o desactivar el uso de ciertos programas, etc. ¿Okay? Inclusive nosotros desde el dominio podemos definir que todas las computadoras tengan un fondo de pantalla específico, etc. Realmente pueden hacer muchísimas cosas con un dominio.
Pero eso significa también, como decíamos, la decisión basada en un análisis técnico de lo que quieren hacer y, por qué, y justificadamente por qué se quiere hacer, para poderlo luego implantar en toda la empresa. El manejo, como digo, del dominio, de un dominio es fundamental en esos casos, ¿no? Ahora, también se puede hacer de otra manera, individualmente, pero eso requiere mucho más trabajo, requiere mucho tiempo más de ir revisando cada uno de los eventos. Bueno, ya hemos de conversar un poquito sobre el tema de seguridad, que también se incluye con este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense, esa parte es importante. Y como mencionábamos hace un ratito, si es que nosotros instalamos un software pirata y llega de pronto el IEPI a hacernos una revisión del software que está instalado en nuestras empresas, porque eso solían hacer, no sé si es que ahora lo están haciendo, creo que ha bajado mucho, pero antes solían hacer eso, si iban a las empresas y revisaban el software, a ver si estaban cumpliendo con la parte reglamentaria. Y esa parte reglamentaria incluía que todo el software tiene que tener licencias, desde el mismo sistema operativo. Desde el mismo sistema operativo a cada software que está instalado. Si encontraban software que estaba sin las licencias, pues obviamente podían ponernos una multa que era realmente alta. Entonces, es por eso justamente importante la revisión o una auditoría ofimática para identificar todos estos posibles problemas que nos podría acarrear si no cumplimos con las normas. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos. Una pregunta. Diga, Las aplicaciones de cosas así también contarían. perdón, no se me bajó el volumen de tu micrófono, no te escuché bien. Las aplicaciones de televisión como Netflix, Disney Plus o cosas así sí tendrían en cuenta aquí. A ver, si la empresa necesitara tener ese software dentro de algunas computadoras, pues obviamente sí. ¿Sí? Eso obviamente sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el software de Netflix? El software de Netflix, pregunta, ¿tiene alguna restricción para instalarlo? Ninguna, ¿verdad? Ustedes pueden ir a la tienda de Microsoft y pueden descargarse. Esa es una aplicación gratuita. Entonces, sobre eso no les podrían hacer problema. Pero si tú me dices, ¿se puede tomar en cuenta para la auditoría ofimática? Si es que de pronto nosotros necesitamos que entre los requerimientos de algún departamento tener esa aplicación, pues sí, entraría dentro de la auditoría ofimática. Claro, ¿qué podemos revisar de eso? Pues simplemente saber que esté justamente dentro de los parámetros de seguridad adecuados, etcétera, ¿no? Fíjense que hay algunas aplicaciones que nosotros pensamos en algún momento determinado que son buenas y que nos ayudan en ciertas cosas, pero en el transcurso del tiempo identificamos que incluso pueden poner algún software que de tipo espía. Por ejemplo, en este sentido, si ustedes han manejado alguna vez los teléfonos para hacer escaneo con la cámara, para escanear un documento, había un software que se llamaba Cam Scanner, que ustedes lo podían descargar de internet, y ese software lo que les hacía es justamente permitir eso. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Es más, yo incluso lo tenía. Pasó con el tiempo que en un momento determinado salió un reporte de seguridad de las empresas encargadas de seguridad a nivel internacional, como son normalmente las que manejan los antivirus. Eso creo que fue reportado por Kaspersky, me parece. No estoy seguro. Pero fue reportado por una de esas empresas. Y determinaron que este software incluía, ¿sí? Incluía un espacio donde permitía el acceso de publicidad. Pero esta publicidad no estaba bien manejada y era un espacio de seguridad, un hueco de seguridad, donde también podían meterse cierto tipo de software que podía hacer como de espía para los teléfonos. Obviamente fue un golpe fuerte. En el momento que se determinó eso, la empresa pues tuvo un golpe, como digo, bastante complicado porque muchísima gente desinstaló esa aplicación de su teléfono, incluyéndome. Yo en el momento que me enteré de eso, inmediatamente lo descarté. Pero fíjense, esas aplicaciones que a lo mejor en algún momento determinado alguna empresa podría utilizarla para escanear documentos a lo mejor de sus vendedores en las oficinas de sus clientes o cosas similares, pues podría traer un conflicto de seguridad. Tienen que ser revisados también en la auditoría ofimática, basado en cierto tipo de reportes de aplicaciones, etc. Entonces tenemos que revisar todos esos elementos.
No sé si con esto está clara la respuesta a tu pregunta. ¿Aló? ¿Sí, sí quedó clara la respuesta o todavía tienes algunas dudas sobre lo de Netflix y eso? No, y que sí quedó claro, muchas gracias. Ok. Entonces, como decía, sí, depende, todo esto se hace en función de lo que cada empresa defina como software requerido para su trabajo de cada uno de sus departamentos, ¿no? Habrá algunas empresas que se dedican justamente al diseño gráfico y tenemos que revisar todo lo que es la suite de Adobe, por ejemplo, el Adobe Professional, ¿cómo es? InDesign, el Lightroom, el Photoshop, eh, bueno, todo lo que corresponde a esa suite, ¿no? Porque son de diseño. Habrá otros que trabajan que sean de ingeniería, otros a lo mejor utilicen AutoCAD, a lo mejor utilicen SPSS, a lo mejor utilicen otro tipo de cosas. Ah, una cosa que se me estaba olvidando y también es importante. El software libre. Hay software libre que sí, es libre para cualquier uso personal, pero para uso corporativo o empresarial no es libre. Eso también tiene que revisarse. Hay software que ustedes pueden descargar y si ustedes no leen adecuadamente los acuerdos que se firman inicialmente de aceptación, pues incluye eso, esa información. Por ejemplo, TeamViewer. Sí. TeamViewer es a lo mejor una herramienta muy importante que muchas personas, más que todo en la parte técnica, utilizamos para podernos conectar a otras computadoras y poder tomar el control de esa computadora y a trabajar a distancia sobre configuraciones, mejoras o cierto tipo de soporte a sus mismos clientes. Okay. Pero si ustedes revisan el momento de instalación, nos da prácticamente solamente dos opciones. Realmente hay una tercera que es una equivalente a las anteriores. Pero bueno, las dos primeras son para uso privado y la otra para uso comercial. Si ustedes cogen uso comercial, tienen que poner licencia. Si no, no los deja instalar. Si ustedes ponen o si les deja instalar, luego les va a pedir específicamente que pongan el código. Si ustedes le ponen como uso personal, sí, les va a permitir instalar y usar, pero también tiene un mecanismo de detección, inclusive que muchas veces falla. Entonces, ustedes sin necesariamente ser una corporación, sino que a lo mejor tienen como en mi caso, a mí me pasó, yo tenía la costumbre de ir instalando como una computadora que tenía de pruebas, pues el control a distancia. Sí, entonces esa computadora a veces tenía instalado Windows XP justamente para pruebas, le tenía instalado Windows 7, luego le borraba y le ponía Windows 8, luego le ponía XP, perdón, nuevamente XP, luego le ponía Linux, luego le ponía, bueno, así hice por varias veces, ¿no? Y incluso tenía algunos parientes conectados a mi lista de computadoras. En un momento determinado, ¡pling!, empezó a salirme indicado que yo era un usuario corporativo y me dejaban utilizar creo que alrededor de un minuto la conexión a una computadora, que no me dejaba hacer prácticamente nada. Justamente por eso, porque ellos identificaban que yo era un usuario y me pedían que compre la licencia. Entonces lo que tuve que hacer fue ir quitando todas las computadoras que había dejado rezagadas de ahí y dejar solamente las más importantes, que eran alrededor de 10 computadoras. Y ahí sí se desapareció ese mensaje. Ok, entonces, ¿qué voy con esto? Que hay software gratuito y hay software libre inclusive que, como decía, son específicamente para uso personal. Si ya vamos a trabajar a nivel corporativo, tienen un costo. Y la persona que haga la auditoría tiene que identificar eso para que no tengamos problemas luego, como decíamos, con las licencias. ¿Ok? Hay otro software libre que es completamente libre para cualquier tipo de uso, entonces no habría problema en ese tipo de casos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, LibreOffice es libre para cualquier tipo de uso, si mal no recuerdo. Creo que el OpenOffice sí tiene un costo cuando se habla de uso empresarial, si mal no recuerdo es así. Pues, pero bueno, en todo caso hay que hacer esa revisión. ¿Ok? Antes de continuar con las funciones de la autoridad firmática, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, continuemos entonces. ¿Cuáles son las funciones de la autoridad ofimática? Ya alguna de estas ya conversamos. Por ejemplo, una de ellas es el estudio y evaluación de la adquisición de software ofimático para saber si realmente está siendo utilizado de manera adecuada. La revisión, cuando hablo de las maneras adecuadas, como justamente si tenemos las licencias y todo eso, ¿no? Es que estamos dentro de lo que ya mencionamos. La revisión del escritorio virtual y trabajo en equipo, algo que ustedes ya mencionaron también.
estaciones de trabajo, conexiones remotas, aplicaciones, medidas de seguridad de los usuarios y controles ofimáticos. Determinar si el inventario ofimático de los equipos y aplicaciones reflejan la exactitud de los real. Determinar y evaluar el procedimiento de adquisición de equipos y aplicaciones. Determinar y evaluar la política de mantenimiento definida en la organización. Evaluar la calidad de aplicaciones del entorno ofimático desarrollado por el propio personal de la organización. Evaluar la corrección de procedimiento existente para la realización de cambios de versiones de aplicaciones. Entonces, fíjense que todo esto es lo que hace realmente la auditoría ofimática. Todo software, pues, tiene que ser evaluado. Hablamos también de la auditoría de administración de gestión. Esta es la auditoría que comprueba que existen descripciones administrativas de funciones y responsabilidades documentadas y actualizadas en el departamento de informática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hablamos más del departamento de informática, pero aquí también incluyen las reglamentaciones o manuales o instructivos que saca o que debe sacar el departamento de sistemas para todas aquellas personas que manejan los equipos de cómputo, ¿no? O su comportamiento con la información de este tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de esto, a lo mejor, como les mencionaba hace un rato, a lo mejor por el dominio de Windows, nosotros podríamos bloquear ciertos puertos. Por ejemplo, podríamos bloquear los puertos USB, podríamos bloquear los quemadores de CD o de DVDs, etc. Y podemos de esa manera ir bloqueando cualquier posible hueco de seguridad. De tal forma que si una persona quiere copiar información en una estación de trabajo que no tiene por qué hacerlo, pues no le permite utilizarlo. ¿Sí? Entonces no me pueden poner no puede utilizar, aunque me coloque una memoria, no la va a poder utilizar para copiar o para leer información. ¿Ok? Entonces ese tipo de cosas también son importantes. ¿Y dónde se define esto? Pues en las reglamentaciones. A ver, señores usuarios de los equipos de cómputo, está prohibido, terminantemente prohibido, utilizar USBs, utilizar quemadores de CDs, etc. Los primeros se define, pero se complementa con una acción que justamente me ayuda a que eso funcione. Ahora, como les mencionaba hace un ratito, hay elementos de seguridad que pueden parecer que funcionan bien y de alguna manera lo hacen, pero no son los más seguros. ¿Sí? Por ejemplo, si es que ustedes quisieran, a ver, tienen una computadora donde sus archivos, a lo mejor su lista de clientes está en la computadora, ¿sí? Y ustedes saben que cuando se prende la computadora se conecta ¿cómo es? Se conecta al servidor de dominio y nos bloquean todo. ¿Qué harían para poder copiarse esa lista que está en su computadora? ¿Qué harían ustedes, chicos? Byron Morales, cuéntame, ¿qué harías tú para copiarte? Claro, se supone que los reglamentos dicen que no lo hagas, pero si tú quieres hacerlo porque tienes algún interés específico, a lo mejor lo hagas. ¿Cómo harías ahí? Byron, Obviamente un backup. tienes que sacar algún backup, pero si ese backup está en tu computadora y no lo puedes sacar, ¿qué puedes hacer? Acuérdate que el escenario es este. Si yo prendo mi computadora se conecta con el dominio y el momento que se conecta con el dominio ya me bloquea todo. ¿Cómo hago para saltarme eso? Entonces tendré que salir del dominio para poder sacar esa copia. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Por eso, ¿Pero cómo? desconectándome del dominio principal y entrando al usuario, o sea, administrador en sí. Ya, el momento que nosotros definimos Windows como conectado a un dominio, directamente el rato que prendes la computadora, todo se conecta hacia el dominio. ¿Ya? ¿Ok? No sé si alguien tiene otra idea. La idea es buena, o sea, ¿cómo tengo que desconectarme del dominio? Es La con forma una, como le prendo. Perdón, no te escuché bien, Kevin. con una VPN, Con una VPN. Ya, gracias. Cuando yo viendo estoy... que no me conecto al servidor principal, entonces no me va a controlar la VPN, no me va a controlar el dominio. El problema es que si yo no me conecto al dominio, no me deja entrar al usuario. Porque yo prendo la computadora y me aparece una ventanita donde se ponga la clave, yo pongo la clave y como no tiene contra qué comparar mi clave, no me deja entrar. Entonces ahí sí me ingreso como administrador tal vez.
o el No, dominio, el administrador. exactamente, exactamente. Eso es lo que tiene que hacer, porque ahí ya no entramos al manejo del sistema operativo manejado por Windows, sino que le podemos poner otro. Podemos poner un sistema operativo instalado directamente en la USB, todo un sistema operativo instalado, o puedo coger un instalador y le puedo conectar al computador, ¿cierto? En el momento que le prendo, le digo que arranque desde la USB y arranca con el sistema operativo. Sí, es verdad, esa es una forma. Y el rato que entro a la computadora, tengo la posibilidad de entrar a los archivos. ¿Qué otra cosa se puede hacer para evitar esto? Pues a lo mejor simplemente cifrarlo. Es una alternativa, ¿cierto? Pero claro, el problema de cifrar es que siempre hace que la computadora se demore un poquito más, se vuelve un poco más lenta porque toda cosa tiene que cifrarse y descifrarse para poder trabajar con ella, ¿cierto? Entonces es una alternativa a lo que tú mencionas, bastante bueno. ¿Qué harían ustedes para evitar que pase eso, chicos? Ya mencionamos una que es el cifrado. La idea de Steven es muy buena. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para evitar que Steven me pueda copiar ese archivo? Perfecto. Muy buena idea. Exacto. Se complementa muy bien con lo que tú mencionaste. Las dos cosas son perfectas. Pero todavía te puedo saltar. ¿O no me puedo saltar eso, chicos? ¿Puedo saltarme o no me puedo saltar la configuración de la BIOS, chicos? Sí. Exactamente. O le saco la batería nomás. ¿Cierto? El rato que le saco la batería, ya se perdió todo. Otra opción es cambiando, como tú dices, el jumper. Perfecto. Pero ¿cómo evitaría que pase eso, jóvenes? ¿Cómo evitaría que alguien me pueda cambiar el jumper o sacar la batería? ¿Qué podría hacer ahí? Es una alternativa, quitarlos físicamente, ¿no? También es otra alternativa. Pero, y aparte de eso, si no quiero quitar los puertos físicamente, ¿qué podría hacer? En computadoras está directamente conectados los puertos a la tarjeta madre, entonces no, esos a lo mejor no puedo quitarlos, ¿no? Lo más seguro es que no puedo. ¿Qué harían eso? Sí, sí, exactamente. Lo que tú te dices es verdad. El único problema es, como te decía, ¿cómo evito que utilicen el jumper en ese caso? ¿Qué me queda, chicos? ¿Alguien alguna idea? Seamos creativos. Es una alternativa. Pero si se guardan en la computadora, que es lo que normalmente pasa en las empresas, ¿cómo haríamos para evitar eso? Que el disco está cifrado, solo que el sistema Ya, operativo. exactamente como dijimos, disco cifrado es una alternativa muy buena. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Sí, hablamos. Eso justamente mencionamos que es una buena alternativa. Aparte de esa, ¿qué otra nos quedaría? Aquí lo que nos queda, como ya mencionamos, si nosotros ciframos los datos, se nos vuelve un poco lenta la computadora, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en eso? Evitar justamente que puedan ingresar a abrir el CPU. Ustedes se han visto que las computadoras de escritorio suelen tener un candadito, las empresariales más que todo. Tienen un asa, un huequito, donde uno pone un candadito y ese candadito ya cierra el equipo. ¿Sí? Así de sencillo, porque se supone que las personas lo máximo que pueden estar encerrados en su oficina y, y no van solamente podrían hacerlo dentro de su oficina, pero si le ponemos incluso un candadito ya se vuelve más complicado romper el candadito ahí. O incluso así lo podrían hacer, podrían poner un destornillador que quede espacio y romper, ¿cierto? Aún así. Pero fíjense que si nosotros vamos analizando a fondo, vamos poniendo muchas más barreras para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Aún así, siempre es factible que se puedan sacar información. Mencionamos hoy, justamente ahora un montón de cosas que podríamos hacer, ¿sí? Dentro de la parte física. Pero si recordamos dentro de la parte de autoridad de la administración de gestión, lo que nosotros vamos a hacer es definir qué cosas las personas dentro de los reglamentos
o manuales de convivencia o de seguridad tienen que hacerse. Entonces, eso es lo que nosotros en este caso vamos a hacer. ¿Ok? Pero sí, todo este análisis que hicimos me pareció bastante interesante. No sé si les gustó. Pero bueno, avancemos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la autoridad de dirección de gestión? Primero, la revisión de la planificación al acuerdo del plan estratégico de dirección. La revisión de análisis y actas y acuerdos. Revisión y análisis de informes gerenciales, entrevistas con el director y otras áreas. La auditoría independiente de la función de gestión. Organizar y estructurar los recursos, los flujos de información y los controles que permitan alcanzar, perdón, los objetivos de la empresa. El auditor debe asegurarse que existe un comité que cumpla con papel adecuadamente. Verificar que existe una normativa interna donde se especifique las funciones del comité. ¿Ok? Bueno, esta partecita, como mencionamos hace un rato, estamos pasando bastante rápido cada una de los diferentes tipos de auditoría, pero luego vamos a entrar a cada una de ellas a detalle, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la auditoría de la explotación. ¿Qué es la auditoría de explotación? Pues es la revisión de la explotación informática, la cual dispone de datos a transformar y que se sometan a controles de integridad y calidad. En otras palabras, ¿qué tan bien estamos utilizando nuestra información? ¿Qué tan están controlados la integridad, la calidad de la información? ¿Qué tal nosotros estamos aprovechando la información para obtener réditos sobre el tema? Es decir, primero vamos a dar las funciones para explicarles un poco más. Entonces, las funciones de esta auditoría son la revisión de la información y la estructura de datos, evaluar los programas desarrollados, evaluar las librerías desarrolladas, evaluar las interfaces desarrolladas, evaluar las conexiones del intercambio de datos, verificar los controles de la explotación de la información. Okay. Cuando hablamos de esto, justamente mencionamos eso, la parte de la información, cómo nosotros gestionamos la información que tenemos. Evaluando los programas, las librerías, las interfaces. La interfaces incluye también los reportes. Recuerden que los reportes utilizamos una impresora como interfaz para sacar información. Y los reportes para nosotros son importantes. ¿Qué pasa si nosotros desarrollamos un reporte en el paso del tiempo, o inclusive cuando recién lo sacamos, no lo utiliza nadie, porque no tiene información completa, porque está mal graficado, lo que sea? Eso para nosotros es un problema. Nosotros deberíamos cambiar ese reporte para poder utilizarlo adecuadamente. ¿Ok? ¿Qué tal estamos utilizando las librerías? Las librerías realmente están cumpliendo con lo que corresponde, tienen toda la funcionalidad que requerimos, hay algunos posibles huecos de seguridad, etcétera. También que hay que revisar. ¿Qué pasa también con los programas? Los programas incluyen también, por ejemplo, consultas a las bases de datos. ¿Qué tanto se demoran las consultas? ¿Son rápidas? ¿Realmente funcionan adecuadamente o no? Eso también es importante. ¿Qué es lo que suele pasar en esta parte de las consultas hacia las bases de datos? Dentro de las nuevas interfaces o inclusive en los informes. Muchas veces nosotros para hacer un programa, un sistema, pues tomamos y hacemos la consulta lo mejor que nos parece para sacar la información que nos solicita. Pero que saque la información no significa que esté optimizado. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con optimizado? Me refiero a justamente el tiempo que se demora en gestionarse la consulta. Solamente para darles un ejemplo de este caso. En una ocasión trabajaba en una empresa desarrolladora de software para bancos. ¿Ya? En uno de los reportes que nosotros obteníamos, pues cuando sacamos en el laboratorio, en la parte de desarrollo, pues se demoraba alrededor de unos 20 minutos en sacarse el reporte. Y era algo relativamente aceptable, tomando en cuenta que era una base de datos bastante grandecita. ¿Ya? Pero recuerden que estoy tomando datos de un conjunto menor de datos del que realmente se hace en un sistema de producción. ¿Ya? Resulta que cuando se llevó este reporte a funcionar en un banco, en el momento que se le daba clic a la definición del reporte, pues se demoraba casi hora y media, casi 2 horas realmente, entre hora y media y 2 horas, en sacarse el reporte. ¿Se imaginan una persona que tenga que esperar hora y media o 2 horas en sacarse un reporte? Claro, la base de datos es grande, ¿no? Pues era molesto para el cliente. Decía, vea, necesitamos mejorar esto. Nos pusieron justamente como tarea optimizar ese reporte. La consulta que nosotros nos sacábamos de ciertas tablas que eran extensas. Para poder sacar el reporte mucho más rápido, procedimos a utilizar ciertas herramientas y técnicas
que nos ofrecía el motor de gestor de base de datos. Era un motor de Oracle, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues en el momento que se gestionaba esto, sacábamos unas tablitas temporales que tenían justamente ya la consulta específica de los registros. No todo, tampoco abarcábamos todo, simplemente basado en un índice sacábamos una información que permanecía en esas tablas temporales. Y en el momento de hacer el join con las otras tablas, ¿sí? Como ya era una tabla más pequeña que la tabla real, pues en el momento de hacer el join se reducía bastantísimo el tiempo. Aquí quisiera explicarles esto para que me entiendan un poquito. Esto justamente que les cuento nos tomó un poco de tiempo para analizar y para saber cómo reducir el tiempo, ¿no? Cuando ustedes tienen una tabla y tienen otra tabla por acá y hacen una consulta, yo quiero sacar una consulta, quiero hacer un reporte, digamos que este es mi reporte. Ya. Y quiero hacer una consulta que incluya, por ejemplo, voy a ponerle por acá. Voy a poner un select nombre del cliente, por ejemplo. Voy a ponerle una fecha de tal cosa y voy a ponerle el, el, el- el- el número de factura. Ya. Fíjense que en este caso yo tendría que hacer un join entre dos tablas, ¿no? Para identificar, o inclusive entre tres a veces, para sacar, por ejemplo, la factura por cliente. Entonces aquí tengo la tabla cliente, aquí tengo la tabla factura por cliente. Bueno, en vez de factura, pongamos solamente factura. Y acá pongámosle el detalle de factura. Ya, entonces, aquí el cliente puede tener varias facturas y la factura puede tener varios detalles, ¿no? Bien, nombre factura y digamos que quiero sacar todos los nombres de las personas que me compraron cierto producto. Eh, solamente para que lo tengan como ejemplo. Para hacer esto, yo le hago un from y le digo de la tabla clientes, toma, de la tabla factura y la tabla detalle. ¿Cierto? Donde el nombre.cli es igual al fact, no, serían un ejemplo, digámosle que sea nombre, ¿no? En vez de que nombre sea código, pues solamente pongámosle que sea utilizado el nombre como tabla, como clave. Ya, esto y también, ya, y también le voy a decir que me dé el, el código de factura punto fact es igual a producto.detalle. ¿Cierto? ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? Estoy diciendo, búsqueme el nombre, fecha, factura y producto de las tablas cliente, factura y detalle, donde el nombre del cliente, el campo nombre de la tabla cliente es igual al campo nombre de la tabla factura y el campo factura de la tabla factura es igual al producto punto detalle. A ver, estoy poniendo mal. No, aquí está. Factura punto detalle. Entonces, aquí encadeno el nombre del cliente que tiene una factura y esa factura, cuáles son los productos que tienen esa factura. Y de ahí saco el nombre del producto, el número de factura, la fecha de factura y el nombre del cliente. ¿Ok? Si nosotros normalmente trabajamos con esto, ¿cierto? Nosotros normalmente vamos a trabajar, a hacer una consulta de este tipo, de tal forma que nos sale la respuesta que nosotros queremos. Bien, si nosotros tenemos una tabla relativamente pequeña, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando hago un join, esta partecita es importante. Cuando hago un join, cuando hago un join que está definido en esto, esta partecita hace el join
basado en estos argumentos, ¿sí? Lo que hace realmente el motor de base de datos es coger todos los, vamos a ver bien voy a hacerle con negro mismo. Entonces, coge todos los registros de la tabla cliente, todos los registros que se encuentran en la tabla cliente, y los pone en una misma tabla temporal, ¿sí? Específica del join, que eso no se puede alterar, es una funcionalidad propia. Y los ponen, por ejemplo, por aquí. Entonces tengo la tabla cliente, y si tengo dos campos, voy a ponerle cli1 solamente para definir el campo. Tengo dos campos, y yo tengo factura, el campo 1 de la tabla de factura, el campo 2 de la tabla de factura, ¿sí? Y me va a hacer una mezcla. Si aquí tengo dos y aquí tengo dos, yo voy a hacer una multiplicación de los 2 por 2 y voy a obtener 4 registros. Si tengo dos registros de la tabla cliente y registros de tabla de factura, lo que voy a tener es que aquí voy a tener 4 registros, que son una mezcla de todas las posibles combinaciones de estos, ¿sí? Y ahora, si yo incluyo una tercera, digamos que también tengamos dos. Y aquí yo voy a tener la tabla CLI1, perdón, el campo CLI1, el campo CLI2, el campo FAC1, el campo FAC2. Voy a tener detalle 1 y detalle 2. Digamos que también tengo solo dos campos. Entonces, en el momento que hago una combinación de todas estas, estoy multiplicando 2 por 2 por 2, tendría 8 registros. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Tendría 8 registros. Lo que ocurre es esto, ¿no? Cuando yo hago directamente esta combinación, ¿cómo es? Este join, justamente la primera tablita que dije aquí, esto es lo que hace directamente el motor de base de datos. Nos junta en una tabla temporal y no podemos meternos ahí. Y de ahí empieza a buscar aquellos registros donde el nombre cliente, que puede ser este campo, cumpla con las condiciones que yo le pido. Que este sea igual al de acá. ¿Sí? El de la factura 1. Y que el que decía este detalle de factura de por acá sea igual al de por acá. Entonces, el momento que empieza a hacer esto, ahí me va a decir, ahí me va a reducir solamente los registros que cumplen esas condiciones y esos me va a mostrar. ¿Ok? Perdón que me meta un poquito en esto, pero quiero que me entiendan por qué es importante esto. Entonces, fíjense que si yo tengo unos poquitos campos, en el momento que hago este clic, este join, pues ya tengo una combinación de todito de esas posibilidades. Ahora, ¿qué pasa si tengo una tabla con millones de registros? Digamos, 10 millones de registros en la etapa del cliente, con factura, con 20 millones de facturas que se han relacionado con los clientes, porque a lo mejor algunos clientes compraron una o dos o más facturas, tienen más facturas, y cada detalle que tengan estos pueden ser mucho mayores que las facturas, porque cada factura puede tener uno o más productos vendidos, ¿no? Entonces, fíjense qué tan grande se vuelve esta pequeña tabla que inicialmente les estaba mencionando. Esta se vuelve gigante, ¿ya? Y claro, gestionar eso, calcular todo eso, se vuelve extremadamente grande. Ahora, ¿qué es lo que hicimos, como decimos, para poder eliminar eso? Pues simplemente determinar, hacer unas vistas que hagan que esta multiplicación ya no sea tan grande. Entonces, sacaba una vista de la tabla de factura basado en lo que el cliente pedía, hacía una vista de la tabla de detalle basado en la que la factura que se había encontrado tenía, y de esa manera reducía drásticamente el número de registros que necesitaba hacer, que iba a obtener en el momento de la multiplicación matricial. ¿Ok? Y de esta manera, cuando nosotros antes nos demorábamos entre hora y media y 2 horas en obtener la información, nos redujimos a 10 minutos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Fíjense que nos demoramos de tener casi 2 horas a demorarnos en hacerlo en 10 minutos. Justamente porque, bueno, la complejidad era mucho más amplia, ¿no? Pero la idea es la misma. Entonces, de esa manera redujimos drásticamente el consumo de memoria y de tiempo.
De esta manera, justamente cumplimos con lo que nos decía el cliente, que quería que se mejore eso. Bien. Entonces, aquí justamente mencionamos esto, que de esa forma nosotros podíamos manejar adecuadamente ese tipo de trabajo. ¿Qué hace el evaluador en este caso? Cuando cuando evalúa justamente los programas desarrollados y las interfaces que se han desarrollado, justamente cumplir eso. Uy, ¿qué pasó? No me salí. ¿Sí? Justamente vamos a revisar esto, y justamente vamos a ese tipo de trabajo. El auditor tiene que verificar. No meternos a hacer la programación, que eso no nos corresponde, sino evaluar si realmente esos elementos que son parte de los procesos que estamos mencionando, de los sistemas, pues están cumpliendo las necesidades de la empresa. Dentro de esas necesidades, como les menciono, es la optimización de tiempos, ¿no? No sé si estamos claros, chicos, o se me aburrieron. Sí, estamos, Inge. Pero sí, sí. Ya. Entonces, chicos, esa partecita creo que es importante que ustedes también lo consideren. Y más que todo tengan la noción de que sí se puede siempre hacer una optimización mayor de cualquier otro evento. Habrá casos, si ustedes no tienen ese conocimiento de que se pueden optimizar recursos o requerimientos o consultas en este caso, pues habrá alguien que les diga, no, eso no se puede hacer y no podemos mejorar. Mentira, siempre se puede mejorar. Si a ustedes les demuestran que realmente hicieron todo un proceso de optimización y obtuvieron el mejor resultado, pues ahí sí ya podemos decir, es lo mejor que se puede hacer. Pero si no hicieron ese proceso de optimización, pues obviamente podemos mejorar en otras cosas, ¿no? Bien, vamos a la auditoría del mantenimiento. La auditoría del mantenimiento es la revisión y evaluación del soporte y mantenimiento y la documentación de los cambios y las pruebas realizadas al software y hardware de un centro de cómputo. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer una separación. Existe mantenimiento en lo que es software y existe mantenimiento en lo que es hardware. La auditoría de mantenimiento revisa las dos cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo verificamos que un software se está manteniendo bien? Pues bien, cuando nosotros desarrollamos un sistema, lo hacemos basado en requerimientos. Y los requerimientos pueden ir variando a través del tiempo. Puede que en un tiempo tengamos unos requerimientos y en el transcurso del tiempo tengamos otros. Y a lo mejor cambios de ciertas cosas, y añadir funcionalidades, quitar funcionalidades, etc. Entonces, eso representa, esos nuevos requerimientos significa que tienen que también ser implementados en el sistema. Y esa implementación tiene que ser validada desde el punto de vista de mantenimiento también. Cada cuánto se sacan nuevas versiones, cada cuánto se hace una revisión nueva de los requerimientos actuales para poder implementarlos en el sistema, etc. Esos procesos tienen que estar bien definidos. ¿Y cómo se gestionan esos procesos de mantenimiento de software? También en la parte de hardware. La parte de hardware, como ustedes saben, tiene que tener un mantenimiento periódico, dependiendo del tipo de equipo y dependiendo de las condiciones ambientales sobre las que se desenvuelve el equipo para poder funcionar adecuadamente. Normalmente, bajo condiciones normales, un equipo de cómputo puede ser, tiene que requerir un mantenimiento, por ejemplo, cada 6 meses, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, como digo. Pero si ese mismo equipo le llamamos una zona donde en el ambiente existe mucho polvo, mucha humedad, o mucho calor, mucha temperatura, pues a lo mejor requiera que el mantenimiento se haga mucho más, en periodos mucho más cortos. A lo mejor 3 meses, a lo mejor 2 meses, a lo mejor cada mes. ¿Ok? Depende mucho cómo sean las condiciones. Y ese mantenimiento tiene que ser planificado y tiene que también llevarse un control de la ejecución de ese mantenimiento. ¿Ok? Ese mantenimiento también pueden hacerlo los mismos miembros del departamento de sistemas, si tienen la capacidad para hacerlo, o contratar externamente para que se haga ese mantenimiento dado en función de la planificación que se haya hecho. ¿Ok? Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisar. Aquí también quisiera comentarles una cosita, creo que va a ser lo último que voy a poder comentar porque se acaba el tiempo. Yo trabajaba también un tiempo, unos primeros trabajos que tuve fue como jefe de sistemas de una fábrica. Nosotros teníamos oficinas en Quito y teníamos unas dos fincas en diferentes partes del país. Una fue aquí en Ambato y otra era en el Quinche. Bueno, cercano al Quinche. Pues más que todo en el Quinche era una zona muy seca, digamos. Había una tierra que parecía talco, muy finita. Un polvito que se levantaba con cualquier viento un poco, ni muy fuerte, ya se levantaba y llegaba a todo lado. Y era tan finito
que era difícil sacarse, era como una pastita que se pegaba, ¿no? O sea, difícil sacarse. Es como el taco, como les digo. Entonces, cuando yo revisé y llegué allá a hacer mi trabajo, iba a hacer un desarrollo de sistemas, también revisé los equipos y abro una de las computadoras y esa cosa era increíble. Estaba blanco completamente por dentro del polvo. Obviamente, pues, la parte del ventilador tenía bastante polvito, se había acumulado diferentes cosas y no permitía que se ventile adecuadamente el procesador. El ventilador de la fuente de poder también estaba en condiciones bastante críticas. Y es más, dentro de esa computadora encontré unas cucarachitas y hasta unas heces de- de ratones. Era increíble lo que encontramos ahí. Y claro, empezamos a hacer mantenimiento y luego tuvimos que ir a hacer mantenimiento cada mes a esa empresa. Justamente a esa florícola, ¿no? Que te digo en el Quinche. Porque las condiciones que teníamos, y eso que estaba en una oficina cerrada y todo, nos daba para que siempre se vaya llenando de polvo. Y eso teníamos que hacerlo periódicamente. En las oficinas de Quito y las oficinas de aquí de Ambato teníamos también otros tiempos de mantenimiento. Las de Quito se hacían cada 6 meses. Y las de aquí de Ambato se hacían cada 3 meses también. Fíjense la diferencia, ¿no? Y eran equipos muy similares porque se habían comprado equipos idénticos para cada una de las oficinas. Eran de la misma marca, del mismo modelo y todo, pero las condiciones ambientales hacían que el mantenimiento se haga de diferente manera. ¿Ok? Vamos a dar una lectura rápida de las funciones de la auditoría de mantenimiento y terminamos con eso la clase de hoy. Tenemos las funciones de la auditoría de mantenimiento, sus funciones son evaluar la etapa de mantenimiento, evaluar la importancia del mantenimiento, evaluar el trabajo de mantenimiento, evaluar la lista de revisiones, verificar que existe la documentación para el requerimiento de cambios, evaluar la documentación de cambios, evaluar las pruebas de modificaciones y evaluar la satisfacción de las pruebas. Ok. Nos quedamos por este día, en este tema, chicos. Nos faltaría la auditoría de base de datos. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Solamente un comentario antes. Recuerden que este jueves ya deberían traerme la primera propuesta de la empresa y ya empezaríamos a trabajar con el ejemplo que les di de la auditoría de física, ¿no? No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Jóvenes? Por el momento no. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. Cualquier cosa que tengan, me avisan, me escriben y ahí podemos conversar. No sé si alguno de ustedes me escribió el otro día pidiéndome una tutoría. Les pregunté la hora y que tenían disponibles y ya no me respondieron. ¿No fue alguno de ustedes? ¿No? Bueno, no se olviden que si necesitan algún soporte de auditoría, pues me avisan y tranquilamente podemos coordinar una hora en la que ustedes tengan tiempo para poderles dar el apoyo. ¿Ok? Por el momento nos quedamos ahí, chicos. Les mando un abrazo. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Los que tengan clases en esta misma aula, pues se quedan. Los demás nos retiramos. Cuídense mucho. Un abrazo. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.